This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Con otro persona también tira adentro ng Bagsakan Center en antes tarde. Police evita usa cellphone mientras taman duty. Comelec el continúa a preparar para na barangay y SK election mientras no hay ley que cambia con el día del elección na barangay. Nivel del agua na water intake menoraw. Media practitioners quien candidato para na Mayo eleksyon, prohibido yaman broadcast el momento principia el campaña. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Con otra persona también tira adentro del mismo Bagsakan Center na Santa Cruz en antes tarde. El lugar tiene mga gente andaman compra y un facilidad del gobierno. Sospechado rin din tandem niya para captura na CCTV na ese lugar. Es el AK-11 suceso de tiro aquí na syudad. Aquí el report de Emil Tuban. Un tindero de gulay herido después con este tiral sospechado al Bagsakan en ante tarde. Ya irina su cuerpo el un tal Jason Tumilog, 27 años, nativo de Sibuco, Zamboanga del Norte. Él trabaja como tindero de gulay aquí na puesto na Bagsakan. Y atraca con él dos mga persona y tira con él na diferentes partes na cuerpo. El mga sospechado yamunta na Mio motorsiklo y eskapa para alina barangay Tumaga. Yung mga person of interest natin na nakasakay sa Honda na Mio scooter, kulay blue. Dalawa sila. Kaya nandun na po yung mga kasamahan handa po ng drug net operation. El Polista continua pa di la investigasyon y tarikuhi mga footages del CCTV camera na lugar del insidente. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Tiene pa siyempre mga pulis yung man-caution acerca el usado del cellphone durante el día duty. El un pulis prohibido usa el cellphone durante el duty, por eso el jefe de la Station 11, Police Major Muhammad Mariway, habla con su mga personajes durante el briefing para seguir na orden. Evita tiene violasyon para hindi enfrenta kaso. Si tiene kaso el pulis hindi bas ele tapode konsentra na su duty y también tiene ele tiene ele kaso y tiene de ila el explica pana alto oficiales de ila na headquarters. El Commission on Election el continúa prepara para la barangay SK election mientras no hay ley que cambia con el día de la elección na barangay. Aquí el report de Marifi Tamayo. Sita acordaya habla Senadora Amy Marcos na un press conference junto na mga miyembros del local prensa que hindi mas ay pursigi el barangay y SK election na Disyembre este año. Según kun Marcos, este por causa kay ay quedaya apiki el Comelec na di ila preparasyon siendo después el eleksyon na Mayo ay prepare también el Comelec para na BARM parliamentary election. Pendiente pa también sigun aura na Kongreso y Senado el asunto del term extension del mga barrio oficiales. Gusto ko lang sabihin, unang-una walang eleksyon itong taon. Sigurado na yon dahil yung BARM election is going to be in October. Wala nang panahon hanggang December mag-imprenta ng barota para sa 42,000 na barangays. So, imposible na magkaroon ng eleksyon ngayon.
Pero asugun con el election officer del Ciudad, Attorney John Christian Babiera, a mediante con este palabra del Senadora Marcos, el COMELEC ahora ta prinsipya ya ase maga initial preparasyon para na barangay ESK election. And in fact, dyan kami mga minuhan from main office, pamandacheck ako nato ng mga yellow metal ballot boxes to check the readiness for single election. And in fact, dyan additional memo gani ko nato no, tadali ang mga clustering del para de barangay and SK. So, el maximum number of per clustered precinct ara barangay and SK elections is 400 per clustered precinct. Admitido si Babiera con el cosa ya habla si Marcos que hay que daya apique el tiempo del COMELEC para preparar con el barangay ESK election. Siendo después el elección na Mayo, ay prepara también el COMELEC para na BARM parliamentary election. Pero asugun con Babiera, hindi lang conduci el COMELEC con el barangay ESK election na Disyembre si tiene nuevo ley que ta cambia con el schedule del mencionado election. Asugun con Babiera, presente tiempo el cosa ta habla na ley que el elección na barangay ESK ay ocurre na Disyembre este año 2025. Based na existing law di aton, el schedule supposedly is for the barangay SK election is ara December 2025. But as far as COMELEC is concerned, as long as the law taman postponed, tuloy siyempre el barangay SK elections, ma'am. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Adilang aura na 74.14 el agua ni intake del water district alina diversionary dam na Rio de Pasulangka. Bien menoraw sigun este na normal level de 74.20 a mediante que tiene papoko ulan tabasya na syudad y también dentro pakita del epekto del La Niña na país. Na presente tiempo tiene easterly sa afekta con el país. Mga media practitioners ken kandidato para na Mayo eleksyon prohibido yaman broadcast este el momento prinsipya el kampanya. Otra vez tabira itaki el report di Marifi Tamayo. Yabla el election officer na syudad, Attorney John Christian Babiera, que prohibido ya el mga media personality na syudad ta kore para na Mayo eleksyon para continua di ila trabajo el momento comenzaya el periodo de kampanya na Marso 28, año 2025. Asugun kung Babiera, devya sila man leave na di ila trabaho si hindi man resign na trabaho. Ako na mga dato na partners from the media who are also aspirants no, and would be candidates this upcoming start of the campaign period for the local. We are reminding them that at the start of the campaign period, which will be on March 28, 2025, they must already have their leave of absence. No, nisita sila man file nila leave of absence or resign from their company or station. Si kada sila kandidato. They are no longer allowed no, to be either in the radio or in the TV or performing their functions as a media once they are already considered as candidates. Si Babiera habla, este reglamento del COMELEC hindi lang para con el mga media practitioners ta sale na TV o ta uyi na radyo, sino hasta aquel na periodiko. El media, ma'am, no, taman hindi man siya necessarily abuya lang to na radyo or na TV, but tang cover maskin si talito na newspaper or na mga otro kinds of media. So the rules and regulations required for them not to perform their function as a media once they are already considered as candidate during the start of the campaign period. Asugun kun Babiera, yaase el COMELEC con este reglamento para na mga kandidato media practitioners para kada patas na otro mga kandidato. Una vez según media practitioner, el un candidato tiene este ventaja con otro mga kandidato na exposure na TV o radyo. To level the playing field también, no? Kasi siya nag-advantage si media to, of course, si talito na media, sila to exposure, no? Na from the public, si tasalito na TV, ta uwi kontigo na radyo, or ta publish to mga newspapers, or articles, or columns. Of course, to level the playing field, todo sila, since kandidato sila, igual-igual, el dila proseso or treatment, el dila kampanya. Aumento pa di Babiera que el mga kandidato media practitioner quien hindi comply con este reglamento del COMELEC puede disqualifika na su kandidatura. This will be, if proven, no, kay media personality sila, kapag during campaign period, kandidato sila, naman perform sila siyempre functions as a media, of course, if proven, no, kay ang sinay society, this can be subject to disqualification later on, ma'am.
Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Habló la senadora Amy Marcos en un press conference junto a miembros del local prensa que conoce ambos con el mga kandidato takoren na alto posisyon aquí na syudad. Pero te evita según queda envuelto na local politika. Difícil según queda envuelto especialmente caliente al politika aura na syudad. Pero advertensya di Marcos na mga kandidato para kritika man a uni otro debe constructive criticism lang ilase. Hindi masasigun bonito uwi, timal palabra o duele mga palabra ya el tabutan ng mga kandidato a uni otro. Hindi masasigun pwede ayudar na un kandidato itinerves, mismo mga botante ya, el ta na disgustawa, ita perde el gana con el tal kandidato. Asigun kun Marcos, ese tiempo de politika debe dehaanay el personal interest. Yes, kilala ko silang lahat. Mahirap talaga ma-involve sa lokal. Ako galing sa lokal Naging senator ako, galing sa governor. So, local politics is very, very difficult. And someone very wise long ago said that all politics is local. It's really all local. So, it boils down to local. And mainit daw ang bakbakan dito ngayon, lalo sa social media, maanghang na mga salita. El siguiente na mga noticias. Presyo del pescado na tiangge publiko barato. Pag-asa nuay ta pwede mirata forma mal tiempo afuera na pais. Operasyon kontra dengue y ase na Wimsu. ¿Cuántos barangay tiene registrado caso de dengue? Atleta del ciudad na Zipra na Shokon Ganao Manada Gold. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger pie, nothing like Dunkin' Choco Bang, yeah! Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Puno ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ipil, and soon to open Budgetwise Saboro. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check out my gas? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee at Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota.
Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng Lotto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga, amor propio se. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Presyo del pescado na tiyang publiko barato ya y bien favorable para kanaton ciudadanos. Aquí el report di Marites Espartero. Montón del mga klase-klase de pescado el puede mira na tiangue de publiko este tiempo por causa según bien montón el supply. Favorable según a kondisyon del tiempo na mga pescador. Le permite ya según el VPAR con el mga barco de pesca anda pesca na municipal water. Razon, abundansya de pescado na syudad. Según con el tresurero del Fresh Fish Broker Association na tiangue publiko, Senyor Abdurajak Handang, el kada ice case según del klase-klase de pescado, taman range na 3,000 hasta na 4,000 de pesos solamente. Pera con el pescado tamban, talya lang na 30 pesos kada kilo o 400 kada ice case. Ngayon, okay, medyo katamtaman lang ang presyo ng isda. O, depende yan sa klase ng isda, yung mga class, yung mahal-mahal din.
Yung mga, sabi nila, yung mga ordinary isda lang, katamtaman ang presyo niya. Yung matabmaka is about mga 4,000 per boxes. That is equivalent to 38 to 40 kilos ang ano niya, ang bigat niya. Pagkatapos ang galunggong is 3,500. Ganon din ang ano niya, ang weight niya, ang kilos niya. So ito mga lapu-lapu is about 350 to 400 pesos per kilo kasi class na isda yan. Pero kung magmahal yan, na mga 6,000 na yan. Eh ngayon maganda man ang presyo kasi marami ang kuha. Magandang weather. So, El Special Pescao igual lapu-lapu 300 para 400 pesos kada kilo. El Isda Puti igual bilo-bilo 170 el kilo. El Isda Bato igual kutambak, lausu, kulisi 180 para 200 pesos el kilo. Tulingan 130 pesos kada kilo. Yellowfin 180 pesos el kilo. Kabalyas 120 el kilo. Matambaka 130 kada kilo. Pugot 150 el kilo. Mientras el galunggong 130 pesos kada kilo y el choka talamasila choka mapansut 100 pesos el kilo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Nuay sigunta po de mira weather disturbance o mal tiempo el pag-asa apura del Philippine Area of Responsibility. Asigun con Jason Albay, el weather specialist del Zamboanga Peninsula, easterly sa sigun el kondisyon del tiempo at tiene que this year medyo cloudy o maeskurana. Por eso tiene besta kay ulan na kwantos lugar. Medyo taabaha también el kondisyon del chansa de la niña like este maga tiempo. Cuantos mga privado eskwela na syudad, Elia deklara siyempre nuway klase si dia mediante que un special working holiday lang aki na di aton na pais. Cuantos di ila ta iya konsigi siyempre kumemora con el People Power Day o EDSA Day kita celebra kada año desde el año 1986. Cuantos mga eskwela publika también el escogido lang iya conduci con di ila asynchronous classes inuway klase mientras está normal el trabajo sa mga institusyon publiko, i-gobyerno lokal, i-mga ahensya. Operasyon kontra dengue yaase alina un universidad na baliwasan mientras nuway klase mga estudyante este dia. Taki otra vez si Marites Espartero. Ya alcanza el news team con el baga personajes del Oficina de Salud o CHO, taman fumigate con el entero campus na Western Mindanao State University en antes aga. Dos clases de máquina ta usaman fumigate, tiene de outdoor y tiene también de indoor. El para na outdoor, amo makina tiene umo ta usa para buga y mata con el baga namok, y tiene este chemical ta usa talyama resident. Mientras el uno makina ta usa chemical semi-pro. Para muri también ang mga namok taman pilit na mga kisame o na dingding del mga edipisyo. Este el insigidas aksyon niya as el mismo presidente del Universidad Dr. Carla Ochoterena a mediante segunda subi también el registrado caso del dengue na syudad para pwede también prevenir kung al mga estudyante tiene dengue. Naiman a segun problema na limpieza adentro campus kay tiene mga utility worker. Pero no pwede evitar at tiene magadanaw na campus que posible ase el breeding site del maganamok, por eso mas bentaha segun mandaman fumigate. Decided an administration ng mga VPs that will have to have it fumigated para at least man prevent occurrence ng mga estudyante man dengue gani no. So palawang preempt lang kita, and although there have been a lot of ongoing gayot. Everyday man kita tapos mga limpieza, kaya di mucho mga kita utility workers kami, no, sa address po na ese. But there are times, mga stagnant water, no pwede kay clean, stagnant water kasi can thrive el dengue mosquitoes, no, anopheles mosquitoes. So, kasi ko na kita man-prevent el mga estudyante man contact ko nito. Asigun ko na presidente, asikronos asigun el modo del enseñanza na mga estudyante, donde quiere decir ta dale homework na mga estudyante, mientras el otro mga personajes del universidad work from home, pera con el mga utility, guardia y mga karpentero. Takre si Dr. Ochoterena kay porkasa na cambio del klima amo ta subi a caso del dengue este matiempo, hindi lang na syudad sino na entero pais. Por eso,
Debe asegun ang mga estudyante y mga personajes sa universidad, cuida con el media ambiente y ayuda limpia con el mga alrededor para evitar el caso del dengue. To the students and our first university personnel, for now we are taking time out from our face-to-face, but it is our responsibility to really look after also ourselves and at the same time take care of our own surroundings, take care of our own environment that will eventually prevent the occurrence of dengue in any place na kinahomsan di aton, na eskwela, na opisina. Responsibilidad sa di aton para sene cuidado y sene di aton own care of our immediate environment. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Esta na numero 1, el barrio de Mercedes y Mulubuluan que tiene caso o alto caso de dengue donde tiene total de 10 mag-registrao kada barrio. Sa segunda el Kasanyangan 9, Putik 9, 8 na Kabaluay, 7 na Kulyanan, Nasanggali, Talon-Talon Loop, Tetuan, 6 na kaso na Baliwasan, Santa Barbara, Tumaga, 5 na Riondo o Recodo, mientras na Ayala, Gisaw, Mampang, Pasobolong, Ipasunangka, 4 kaso de dengue registrao na kada barrio. Mag-aatleta del Ciudad de Zamboanga ta partisipa na Zipra Amit na Shokon Ganaw mas manada gold este tiempo. Aquí el report. Ta continua ahora domina mag-aatleta del Ciudad de Zamboanga na di ila Juego de Deportes dentro del Juego del Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association Meet o Zipra Amit kitaman host el Municipalidad del Shokon na Zamboanga del Norte. Na mas 60 gold medal standing, akan numero 1 o rank number 1 el mga delegado del Zamboanga City con 29 golds, 27 silver y también 17 bronze, y total de 73 mga medal counts na presente tiempo. Segundo el Zamboanga del Sur y aka-3 el Ciudad de Dipolog. Na breakdown, amo que el mga elementary, tiene el total de 30 medals el mga zamboangueños después que puede obtener 11 gold, 11 silver y también 8 mga bronze, donde mientras, el na secundaria tiene también 43 medalla, con 18 gold, 16 silver, también 9 bronze. Ta continua pa ahora el mga juego alina Shokon, donde taman tutok el mga eskwela delegado del Ciudad de Zamboanga. Ya principia el día juego del 23 día del domingo y el culmina na viernes. Este Zipra Amit un qualifying game también para na venedero palarong pambansa, donde oportunidad también de man scout al diferentes mga national teams del Pilipinas. Katchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, chua. Kat, chua. Sikat, Zamboanga. Katchua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Can I take your order? Sino po siya kapatay niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada master, dalawang bestseller na yun. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'!
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El conducía el gobierno local con el programa de Justo y Decente Ayuda mañana, Febrero 26 a las 8 del aga, alina Gymnasium del Western Mineral State University. Según que para de la celebración del AK-88
año Día del Ciudad de Zamboanga. El alcalde Jan Delipe ta invita con el mga residentes para andar na lugar y beneficia con el mga libre servicio desde el diferentes mga ahensya del nacional y opisina del gobierno local. El mga ahensya y opisina que participar en programa que ay dali libre servicio amo el Departamento de Agricultura, DICT, Departamento de Salud, DSWD, LTO, NBI, NIA, Pag-ibig Funds, PhilHealth, Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter, PSA, SSS, TESDA y Mando Police Local. El participa también el Oficina Bajo na Gobierno Local, igual con la Agricultura, Assessors, OCNR, Oficina de Salud, City Legal Office, Civil Registrar, CSWDO, Treasurer's Office y City Veterinarian Office, y el Gender and Development Services. Él tiene también libre medical consultation mañana y declara también special non-working holiday na syudad. Mga vivientes takidaya na Kantoy Mar reporta si Tiene kontrabando taase entra na syudad. El report di Emil Tuban. El Intel Operatives del Police ay koordina con el mga barangay na mga Kantoy Mar para ayuda kanila bisya i abisa si Tiene mga kontrabando taase entra na syudad. El mga jutay pantalan o finger warps na alina baliwasan seaside para alina Riondo, Buguk, Mariki i el mga Kantoy Mar alita se entra con el kontrabando kay hindi ta pwede tsekya el mga otoridad. Inisita el mga Intel Operatives siya ng mga taayuda kanila mira el seguridad del ciudad. Is to continue your shoreline at saka mga warps at saka finger warps monitoring. You at least have to increase yung mga contacts natin doon sa area, being stanods, stakeholders, at saka mag-recruit tayo ng mga bagong informants doon sa area. Kasi alam naman natin, the threats to the city come from usually our neighboring mga provinces at saka municipalities. Asigong kumariwa biyan Ancho El Mar na area del Police Station 11, prinsipya alina Bugok para alina Lower Calarian. Inisita ase el koordinasyon hasta con el mga residente na lugar para abisa kanila si Tiene mga kontrabando ta sa entra na di ila mga lugar. El mga kontrabando hindi ta ase pasa na grande pantalan kay sabi sila ta ase tsekyada si taliga aki na syudad. Mientras na mga Kantoy Mar no ay kien tamira kanila. Por eso libre sila ase entra hasta el mga droga prohibido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yanombraya el Philippine Drug Enforcement Agency con tres sospechados con quien sila i-aresta durante el bypass operation alina Mayor Vitaliano Agan Avenue, Barangay Camino Nuevo del ayer mediodía. Ya conoce con el mga sospechado como Kanda Aharayam Jaidi, 65 años, residente del Patalon, Nurhayena Sampang, 30 años, ambos empleados del Unfabrika, y Maeng Omar, 42 años, driver residente de Labuan. Kita acorda durante la operación ya puede confiscar na di la posisyon el 47 paquete de Aligaw Shabu. Tiene PCDs de 2.3 gramo o tiene valor de 15.6 millones de pesos. Todo mga sospechado el enfrentar caso del Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 que talian na kusudiya del Zamboanga City PDEA. 4 wanted persona arestado na operasyon del pulis. Taki el report di Allen Barrera. Arrestado el 4 most wanted person como top 4, 5, 6 y 7 en esta ciudad na manat operation del Santa Maria Police Station 7 na 3 diferentes barangay na Tumaga, Santa Maria y Pasunanca ayer. Ya conoce con el mga sospechao como Kanda Feliciano Avenido, residente del Tumaga, Justin Albento Santos, residente del Villa Santa Maria, Prince J. Villaflora Pabilona y Francis Adrian de la Cruz, residente de Pasunanca, todo mga estudyante. El mga sospeteado tiene pendiente caso de attempted murder na korte. Mismo Station Commander del mencionado Police Station, Police Major Ramon Akyatan Jr., ella confirma que el mga sospechado man amigo ya bobocha y alansya con un estudiante del Don Pablo Lorenzo National High School del Oktubre pasaw anyo. Na nangyari po last year doon sa labas po ng school ng nabanggit. Oo, dahil itong mga to, grupo ito,
pinagtulungan nila yung isang minor na ginulpi nila ng grupo nila at itong isang suspect, inundayan pa ng saksak yung ating minor de edad na complainant. Además, el Corte recomienda fianza 120,000 de pesos cada uno por el día temporario libertad. Mientras tanto, detenido y ahora en el cárcel del mencionado police station el magsospechado por el propio disposición. Por el último, si Major Akyatan, ya dale palabra especialmente con el mga estudiante. Naiwasan nila po yung barka-barkada na pagka nagkakasiyahan sila, magbubulpi sila sa kapwa nilang estudyante. Tandaan nila na hindi sila exempted sa batas. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. Después plantea el formal caso na Corte con el 4 notorioso carnaper El Santa Maria Police Station. Ya transfería temporariamente kanila na cárcel del Zamboanga City Police Office mientras en Esperanzao el court order antes de kanila na City Jail. Es el cosa y habla el jefe del mencionado session, Police Major Ramon Akyatan Iho, durante la entrevista del Dateline Zamboanga. Ta-acorda, una y arresta con el mecánico na dungkaan buwalan conocido como si Ali Ramos. Después, siguiente día, y arresta también con dos mga sospechados na un motel na Tumaga, conocido como Heimer Khan Abdul Mutalib y con Christopher Centino. Mientras na continuación de la operación, y arrestó también el de estos uban, conocido como si Yamato Francisco, quien responsable na perdida del mga motorsiklo aquí na syudad. Si Major Akyatan Yabla na orden kanila del PNP Chief noong kadeskansa na kampanya kontra carnapping, droga y mga kaso como el mga illegal juego y otro más para na seguridad del publiko. Sa headquarters po ng Zamboanga City Police Office, doon po natin nilagak, doon po natin inilagay sa pansamantalang hanggang hinihintay po yung kasong nakabinbin sa kanila. Un jeep de pasahero yaman bangga na un tienda alinang baliwasan Chico. At también el report di Emil Tuban. Un jeep de pasahero yaman bangga na tienda na baliwasan Chico anoche y un persona herido después el un motorsiklo yang baliskat alina Governor Camins en antes aga. Alas 8 pasada anoche takorre para na pueblo este Isuzu jeep de Calarian que tamaneha si Mads Rain Jimenez Hapsan y cuando liga aquí na lugar yagindal jeep na lao derecha del camino. Y el super no mas puede controlar con el manibela yaman bangga yan na Batchoy House y na poste del Telcos. Ya tiene destrozo el tienda y el poste y llama sila con el police para investiga y liba con el super na Police Station 11. El jeep ya tiene también destrozo adelante del vehículo. Mientras tanto en Anteaga herido este si Junior Adjuran Chio después el su XR motorsiklo yang baliskat yaman bangga na kohral de semento alina Governor Camins en antes mga alas 9 del aga. Asigún con el polis takore sale na Santa Cruz para nabaliwasan este motorsiklo y posible al Maria el Chuper amor rason yaginda Elena Orilla del Camino yaman bangga na semento. El biktima sustene herida na sukara y eliba con este ambulansya na ospital. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El Regional Director del Police Regional Office 9, Brigadier General Roel Rodolfo, encabeza con el último flag raising ceremony para este mes de febrero que dale su coraje con todo personajes para trabajar buenamente y darle seguridad al público. Siguiente con este, 4 mga personajes, el con quien ya reconoce y dale el medalla na kagalingan. Que ya incluye aquí el jefe del Station 7 Santa Maria, Major Ramon Akyatan, y su investigador, si Police Master Sergeant Michael Abenido. El ceremonia ya sirvió como tamanda acorda con el mga personajes del PNP que para ayudar di ila amo para darle seguridad na publiko. DRTA, soon-to-be Police Brigadier General Romeo A. Espero Jr. habang ibinabahagi niya kung paano natin alagaan ang kasamahan upang hindi maligaw ng landas.
Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Afectado pa siempre el ciudad de Zamboanga con el efecto del easterlies. Este seguro el continuo liva mal tiempo aquí parte na costa este del di aton ciudad. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bernardo Martin, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Este lang tarde otro también incidente de tiro y le ocurrí na ciudad. Este alilang na fasilidad del gobierno donde mucho también gente anda para mancomprar mga gulay, fruta y otro más. Un persona ya que na víctima de tiro alina Bagsakan Center na Santa Cruz mientras sasaha mga gulay un puesto. El persona un ayudante del tienda de gulay donde riding in tandem el sospechado amo el quien responsable na krimen. Ya puede pa capturar na CCTV con el sospechado na escapar na direksyon del veteran sa avenue para tumaga. Pero takia también kita otra vez. Na pregunta, porque no hay mas miedo mga kriminal karga pusil maskin aga, mediodía o tarde na pwede lang tira gente y puede escapar. Porque sila o porque no puede kanila kuhi. Donde al di aton mga pulis quien tiene el trabajo para servir y proteger con el mga vivientes. To serve and protect. O sa pasan ng mga deployment del mga personajes. Pensaba ba kami talia el mga soldado tasigi este mga krimen o tasigi ma-deploy mientras este mga krimen el tapo de descansa. Ese krimen ta sucede na alarming level ya. Quiere decir necesita ya hace tutok o hace desperta o manda levanta con el sector de seguridad kaya hindi mas bueno el cosa ta sucede. Hindi mas libraw el mga vivientes na syudad. Delikado para kanaton kay maskin ordinaryo trabajador na bagsakan takida pa biktima de tiro. Aksepta y admiti el problema de seguridad y procura busca solusyon ambos mga lider de la seguridad y también el mga elegido oficiales de la ciudad. Numas queda onion skin si el público ta kritika kay deberasan el cosa sila taabla. En bres procura solve ese mga krimen y preveni que sucede pa otra vez. Dali lang mira que no puede más controlar el sector de seguridad na Zamboanga. El mga insidente de tiro makahuya sa tal caso el national government ya el entramete aquí kanaton. Y sila el implementa mga mejoras para prevenir este mga krimen y otro pa suceso. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Pebrero 25, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
Kat Chua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca. Sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.